Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta aventura de ejercicios espirituales de Pentecostés. En la liturgia antigua sería precisamente hoy el día de Pentecostés, hoy jueves. Y bueno, pues yo creo que ustedes ya se dieron cuenta que ya se terminó la cuarentena. Bueno, me refiero a la de Pascua, ¿verdad? Ya el Señor subió al cielo. Concluye esa etapa de 40 días en donde Él se muestra a sus discípulos resucitado y una vez que nos ha mostrado el amor del Padre, una vez que nos ha dado la sensación, la seguridad más bien de que su victoria en la cruz nos ha transformado en hijos de Dios, nosotros especialmente a través del bautismo, entonces nos convoca a un tiempo de espera, la espera del Espíritu Santo en Pentecostés. Bien, pues el día de hoy vamos a seguir dando un paso a caminar en nuestro camino hacia el encuentro con el Espíritu Santo que viene a nosotros. Y hoy es el día 7 de la novena al Espíritu Santo y la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel, donde también a ella el Espíritu Santo la esperaba. Como hemos dicho en días pasados, la Virgen vive su Pentecostés con la encarnación y en la visitación también, en la presentación del niño en el templo, se dan estos momentos muy especiales de manifestación del Espíritu Santo a ella, a su persona, queda llena del Espíritu Santo. Bien, pues vamos a empezar nuestra reflexión del día de hoy, dando este paso adelante en nuestro itinerario de novena hacia Pentecostés. Vamos a invocar sobre nosotros ese amor que se nos viene, el amor de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Jesús nos envía a través de su Espíritu Santo, para que, como él mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, el amor del Padre, el amor con que el Padre ama al Hijo, a Jesús, ese mismo amor nos llene a nosotros también. Pentecostés, pues, es el amor de Dios que se nos viene para llenarnos y para conducirnos. Ayer veíamos participarnos de la vida divina a través de sus dones, para que nuestra inteligencia y nuestra voluntad caminen en la historia, no solo sostenidos con la sabiduría y la voluntad humana, sino con la sabiduría de Dios. Esto es muy importante comprenderlo para que nosotros también ahora nos reubiquemos desde nuestra fe en Jesús en el tiempo que estamos nosotros viviendo. Hoy vamos a invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre bueno, que envías ese amor tuyo a través de tu Hijo y del Espíritu Santo. Prepáranos para acoger al Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad, y como a la Virgen María con quien estamos en espera, podamos también nosotros entregar esa inteligencia y voluntad al Espíritu Santo y darle permiso al Espíritu para que Él guíe nuestras vidas. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y sean creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos también, Madre nuestra, que nos acompañes y no nos dejes solos en este momento de la historia que vivimos,
para que este Pentecostés que la liturgia actualiza en la vida de cada uno de nosotros, reavive también nuestro vivir cristiano, nuestro testimonio, y nos ayude a renovar las estructuras de nuestra pastoral, a reavivar nuestro testimonio de fe en Jesús ante el mundo. Te encomendamos a todos aquellos que sufren a causa de esta pandemia en todos los aspectos que han tocado y afectado la vida de la humanidad, especialmente aquellos que más lo necesitan. Amén. Bien, en este séptimo día se nos sugiere una frase. En Pentecostés, ser receptores y mensajeros de la paz. La paz, como Jesús dice, y lo decimos en la misa, les dejo mi paz les dejo la paz, mi paz les doy. El fruto de la Pascua, cuando Jesús saluda a los discípulos, es precisamente ese, la paz. Recibir la paz, receptores de la paz de Jesús resucitado. No es solamente un saludo. Esto evoca en nosotros ese saludo bíblico, shalom. Shalom no es nada más un saludito así de afuerita o de lejitos. Shalom quiere decir que estés bien, que tu vida sea plena, que tu vida sea feliz, que la paz esté contigo. Quien dice esto es el resucitado, que quiere transmitirme su vida nueva, su vida de resurrección a la cual me está llamando. La paz no es de Jesús, por eso él mismo dice, la paz les dejo, dice el sacerdote en la misa. Pero no cualquier paz. No solo la paz de la ONU, no la paz que se logra en un convenio humano. No. Paz es Dios mismo, vida nueva en Cristo. Receptores de esta paz y mensajeros de la paz. Y entonces lo que hoy estamos meditando en este séptimo día de la novena es esto: el Espíritu Santo quiere capacitarnos, transformarnos para ser receptores del shalom de Jesús resucitado. Shalom ya sería otro tema ahí fascinante, de verdad fascinante. No es solo el amor y paz que se inventó ahí por el 68, ¿no? Un signo así con los dos deditos. Amor y paz, ¿no? No. Esto no es solo la paz del mundo, sino es el shalom de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo nos capacita para acoger, ser receptores de este shalom y mensajeros de este shalom. Vamos a escuchar cómo nos lo describe San Juan de una manera impresionante. Estamos en el contexto del Domingo de Resurrección y dice el evangelista, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con ustedes. Shalom. Este maravilloso shalom de Jesús llena su vida. Es la vida nueva en Cristo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, con los trofeos de la cruz, de la crucifixión, la huella de los clavos y de la lanza en su costado, en las manos, en los pies y la lanza en el costado. Aquello que fue una dolor, sufrimiento en la cruz, ahora son los trofeos y la prueba de un amor completo. Ayer decíamos una entrega total como Jesús. Él nos enseña.
No cabe duda que también nosotros, algunos, llevamos a veces estas huellas de los clavos, si no aquí como Él en la cruz, pero sí huellas de clavos que la vida nos ha dejado, porque vivir la Pascua de Jesús como sus discípulos es morir y resucitar constantemente. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Este shalom trae la alegría, una alegría plena y completa. Jesús les dijo otra vez, shalom, la paz con ustedes, la vida nueva en ustedes, la alegría plena en ustedes, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ustedes. Como el Padre me envió, también los envío yo. Aquí está exactamente el tema de hoy, la frase de hoy. Receptores de la paz y mensajeros de la paz. La paz sea con ustedes. Reciban la paz, reciban mi shalom, reciban mi vida nueva, para que su vida sea plena, para que su alegría sea plena. Ahora vayan a transmitirla. Receptores y mensajeros de la paz. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que diríamos, nos capacita, nos prepara, nos compatibiliza con el amor de Jesús. La paz que Cristo nos está transmitiendo, nos la transmite a través del Espíritu Santo. Qué significativo es este pasaje. La paz sea con ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Como el Padre me envió a traerles la paz, ahora yo los envío a ustedes a llevar la paz al mundo, a sus hermanos. No como la da el mundo, sino como se las entrego yo. El shalom de Jesús. Receptores y mensajeros del shalom. Hay mucha tela por donde cortar, si se dan cuenta. No estaría mal un día ahí que nos hiciéramos unos ejercicios también sobre el shalom de Jesús. Bueno, hoy no se puede. ¿Qué significa esto? Después de la muerte de Jesús, el Señor resucitado sabe de su corazón triste, con miedo. Decíamos ayer, la iglesia nació con miedo. Sabe que están desamparados, se sienten solos. Y entonces, esta palabra es el consuelo del discípulo de Jesús. Shalom contigo, mi vida nueva en ti. Recibe mi shalom. No es la paz del mundo, es el shalom que yo te doy, que viene de mi Padre y que te hago participar de él por el Espíritu Santo. Muchos en nuestro mundo de hoy llevan una gran cruz de miedo, ansiedad y depresión. Yo no sé si cuando se hizo esta novena que comparto con ustedes, que me encanta, se me hace de verdad muy bien hecha con amor a Dios, con fe en Dios. Ya era el tiempo de esta dichosa pandemia, porque efectivamente muchos en nuestro mundo de hoy llevan una gran cruz de miedo, ansiedad y depresión. Soledad. De verdad que eso da mello, ¿no? Tal vez incluso algunos de los que estamos haciendo la novena, rezando y todo, estamos en esta situación porque pues todos sufrimos de heridas interiores que a veces nos causan tristeza y confusión. Y como los apóstoles, entonces nos atrancamos, cerramos la puerta porque nos da miedo. Cristo lo sabe, ya lo sabía. Y entonces Él viene a darnos este consuelo, shalom, la paz con ustedes. Abrimos nuestros corazones al Señor resucitado, al médico divino, que viene a ofrecernos su paz, su shalom,
su sanación y consuelo. Todo eso es shalom, por el don del Espíritu Santo. Jesús quiere soplar de nuevo sobre su iglesia, sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, para que recibamos su shalom. Una pregunta para crecer en el Espíritu. ¿A quién me está enviando el Señor hoy para ser su instrumento de paz? Recordemos la oración de San Francisco de Asís: Señor, hazme un instrumento de tu paz. De donde haya odio, siembre yo amor. Donde haya odio, siembre yo tu perdón. Podemos después ver y rescatar esta oración de San Francisco, porque describe la misión de ser nosotros. Preguntarnos a quién me está enviando el Señor en este momento, en el hoy de mi vida, para ser instrumento de su paz. Puede ser a una persona, puede ser a una familia, a alguien, a un amigo, puede ser a la situación misma. ¿A quién me está enviando el Señor? Digamos una oración a la Virgen, porque nuestra espera del Espíritu no puede darse sin la Virgen María. Querida María, nuestra Reina de la Paz, tú sabes lo que es soportar el sufrimiento, porque, siendo Jesús un bebé, se te anunció que una espada atravesaría tu corazón, y en efecto así fue. Y sin embargo, nunca perdiste la paz que proviene de Dios, porque tu fe era grande. Intercede por nosotros para que recibamos al Espíritu de paz en nuestras heridas más profundas, en estos momentos de miedo, confusión y angustia, y que todos los espíritus de miedo, ansiedad y depresión sean expulsados en el nombre de Jesús por el gran poder de su Espíritu Santo, para que así nos ayudes a descubrir, a identificar los dones del Espíritu que están en nosotros, para que nos ayudes a permitir que su acción, su presencia y su acción en mí vaya dando ese fruto de 12 gajitos que veíamos ayer, y a la vez yo permita, como dice aquí en estas oraciones, yo le pueda dar permiso al Espíritu Santo para que Él guíe mi vida, y entonces a través de mí, a través de mi familia, de mi parroquia, a través de la iglesia, de la comunidad, pueda Él manifestar ese shalom de Jesús. Shalom. Receptores y mensajeros del shalom de Jesús. Bien, pues entonces vamos a decir con San Juan 23, oh Espíritu Santo, renueva tus maravillas en nuestros días como un nuevo Pentecostés, un nuevo Pentecostés. La frase evoca en mí la ilusión y el anhelo de un Pentecostés muy especial. Este año, ustedes lo saben, pues no tendremos la oportunidad de hacer veladas, no sé, fogatas, cantos, fiesta, convivencia, estar juntos en la iglesia, externamente, ¿no? Pero juntos como asamblea de Jesús, unidos por el mismo Espíritu, sí. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos amigos, una vez que hemos hecho ya nuestra novena de hoy, aunque sea así un poco rapidito, vamos entonces a pasar a ver algo que me parece a mí importantísimo para que esta espera en Pentecostés profundice en nosotros el sentido de Pentecostés. ¿Por qué? ¿Para qué? Hemos tratado de tomar un poco de conciencia, ver nuestra fe en el Espíritu Santo, que es exactamente como decimos en el credo.
creo, es una palabra fuerte, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bien, hoy vamos a hablar de eso, y que habló por medio de los profetas. Habló por los profetas. Y hoy, como hemos insistido también, recordamos que por el bautismo todos nosotros estamos configurados nada más y nada menos que con Cristo profeta, con Cristo sacerdote y con Cristo rey. ¿Cómo podemos empezar a introducirnos en esto? Vamos a escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en donde se presenta el tema. Un tema que para Jesús parece ser muy importante para mostrarnos a sus discípulos que que vivir la fe no es un pensamiento mágico. Ahorita se está dando mucho el pensamiento mágico. Decía el Papa Benedicto que en estos días mucha gente no distingue ya la línea que separa lo real de lo virtual. Y que a veces nos da la impresión que basta que yo lo piense y porque ya lo pensé, existe. Y el Papa decía, no es cierto. Y esto existía también en tiempos de Jesús. Hay un pensamiento mágico que cree que por alguna extraña razón basta que yo lo diga, basta que yo lo piense, basta que lo escriba y ya existe. Es decir, casi como un mago, ¿no? De esos magos de sombrero y de conejo, ¿no? Un pasecito por acá y ¡zas!, ¿verdad? Salta un conejo o vuela una paloma. A Jesús le querían hacer esto también, y en el capítulo 16 de San Mateo le piden eso. A ver, Señor, échate un milagrito, ¿no? A ver, aquí la raza quiere ver un milagrito, ¿no? Y Jesús se enoja con ellos. Escuchemos, dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a él y para ponerlo a prueba le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. Fariseos y saduceos, especialistas en la ley, especialistas en la escritura, especialistas en las costumbres del pueblo, que habían ido multiplicando los mandamientos para que el pobre pueblo lo cumpliera, pero ellos, dice Jesús, no movían ni un dedito para alzar nada. De 10 mandamientos que Dios dio, a estas alturas del partido ya habían convertido en 613 mandamientos los 10 mandamientos, y había que aprendérselos tal cual, ¿no? Un poco complicado, ¿no les parece? Y entonces se acercaron a él. En la palabra de Dios, el verbo acercarse no es nada más una distancia física, sino es una verdadera confrontación religiosa y cultural. Y para ponerlo a prueba, le pidieron que les hiciera ver un signo del cielo. A ver, Señor Jesús, a ver, tú que eres ahí, que dices que eres el Hijo de Dios, échate unos milagritos, ¿no? No sé, a ver, haz que baile el sol, haz que alguna cosa pase por acá, para que nosotros veamos. O sea, una fe entretenimiento, ¿no? Podemos nosotros ver ahora también cómo este tipo de pensamiento mágico que pide un signo del cielo. A ver, ¿dónde está Dios en esta pandemia? Que no ve que se muere la gente, los niños, los enfermos, las personas mayores, los doctores que sufren, y la crisis de trabajo, la crisis económica. A ver, una señal del cielo. Que se resuelva todo con un pasecito mágico acá, y nada por aquí, nada por allá, y solución de todo, ¿no? El famoso Dios de los griegos, ¿no? El Deus ex machina, ¿no? Que ya cuando el Dios que está allá feliz, allá en el Olimpo, ve que los hombres ya se hicieron bolas otra vez, y bueno, ni modo, baja y 2, 3 pasecitos y ¡pum!, se arregló todo. Ahora ya no. Ahora toda manifestación
del reino de Dios pasa por la persona de Jesús, que vive en nosotros. Por lo tanto, escuchemos lo que les responde a los que querían un poco de pase mágico, de pensamiento mágico. Él les respondió: al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo porque el cielo está rojo como el fuego. Ya, eran expertos. Y de madrugada dicen, hoy habrá tormenta porque el cielo está rojo oscuro. Ah, de manera que saben interpretar el aspecto del cielo, pero no los signos de los tiempos. ¿Son ustedes expertos, qué diríamos, en Weather Channel, en economía, en proyectos y en electrónica y redes sociales y todo eso? Pues qué bien. El problema es que ustedes no saben interpretar los signos de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera reclama un signo, pero no se les dará otro signo que el de Jonás. Y enseguida los dejó y se fue. No quiso ya tener como debate, como diálogo, con un pensamiento mágico, sino que Jesús nos invita a practicar la fe, comenzando con el discernimiento de los signos de los tiempos. ¿Qué es eso? Jesús no quiere discípulos de pensamiento mágico. Quiere discípulos que discernamos los signos de los tiempos. Y en este discernir los signos de los tiempos, solo hay una señal: Jesús mismo. De modo que entonces, una forma sencilla de decir qué es eso de discernir los signos de los tiempos, es descubrir el rostro de Jesús, la presencia de la misericordia de Dios en todos los acontecimientos que suceden a lo largo de la historia. Por lo tanto, hablar de discernir el signo de los signos de los tiempos es lo de este momento. ¿Qué es esta pandemia? ¿Cómo verla? ¿Cómo discernirla desde la persona de Jesús? ¿Estará Jesús presente en ella? ¿Nos querrá sugerir de sí algo Dios a través de ella? Nuevamente, San Juan Pablo II, nuestro querido San Juan Pablo II, que llevó a México en su corazón allá al cielo, donde está ahorita ya entre los santos de Dios, en el reino de Dios, en pleno finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, retomó la insistencia de Jesús en que no tengamos un pensamiento mágico en vez de una fe. No queramos que Dios resuelva las cosas con pases mágicos. Que oremos, desde luego, orar, pero no como si esa oración esperara también un signo del cielo, ¿no? A ver, que se resuelva esto. Jesús le dice a Pedro cuando le arrebata la espalda a uno de los criados del sumo sacerdote y que le corta la oreja, ¿no? Jesús le dice, ¿crees que si yo quisiera, no le puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y nos agarramos a patadas a estos pobres? ¿Crees que si yo dijera, Padre, pues échame una manita contra estos aquí? Pues, no. Debo vivir la voluntad de Dios mi Padre. Y empieza la Pascua entonces. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y cómo sé lo que tú quieres?
aprenda a discernir los signos de los tiempos. Vamos a ver algunos aspectos que me parecen muy importantes, pero no quisiera dar un avance sin antes insistir. Esto lo quiere Jesús de sus discípulos. Y comenzando este pequeño asomarnos, porque yo creo que nada más para esto nos va a alcanzar la media hora que nos queda, asomarnos un poquito. Jesús, ¿qué onda? ¿Qué es eso de discernir los signos de los tiempos? Quiero usar un ejemplo que a mí me fascina, ¿no? Porque también a veces me parece como magia. Los catadores de vinos. Si saben ustedes que hay algunas personas que tienen, pues yo diría el don, pero también la capacitación para catar vinos. Y yo me quedo sorprendido porque cuando están haciendo su trabajo, que para ellos es una maravilla, algo muy, muy importante, muy serio, a mí me parece increíble que con que agarren una copita, se echen allí una aromita del bouquet y una probadita, ¿verdad? Cuando escancien el vino en la copa, la copa bonita, grandota esa, allá, te pueden decir la uva, el año, la madera en que fue añejada y 20,000 cosas más. No sé cómo le hacen. ¿No les parece una maravilla? Nada más así con el aromita del sabroso del vino. Y luego todavía si lo prueban, te pueden decir tantas cosas de ese vino. Está hecho de tal uva. Se combinaron unas uvas. Es de tal región. Tiene tanto tiempo el vino. Se añejó en un barril de X madera o esas cosas, ¿verdad? Yo no soy un experto en enología, ¿no? Me gustaría, pero pues no tengo mucho tiempo. Catadores de vinos. Discernir los signos de los tiempos es ser catadores de la presencia de Dios en los acontecimientos que se van dando en el mundo. Es un poder decir, en un espíritu de discernimiento a lo que nos capacita el Espíritu Santo, ey, esto que está pasando nos muestra a Dios de tal manera. Es el Dios vivo, Jesucristo, que se hace presente en esta circunstancia, en esta otra y en esta. Y podemos entonces hacernos expertos en catadores del reino de Dios, de la presencia de Jesús, del rostro de Cristo, en los acontecimientos, en las personas, especialmente en las personas que sufren, y concluir, esto es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Se dan cuenta entonces qué importante es? Vamos a ver un poco lo que nos dice San Juan Pablo II. Por ejemplo, en su documento Christi Fideles Laici de 1988, citando al concilio, el Papa llama a todos los fieles laicos a mirar cara a cara los valores y los problemas de nuestro mundo y ver en ellos las señales de la presencia de Dios, de modo de ser allí luz y sal de la tierra. Eso es discernir los signos de los tiempos. Que los laicos, pero también todos bautizados, nosotros los sacerdotes, también los consagrados, mirar cara a cara los valores y los problemas de nuestro mundo y ver en ellos las señales de la presencia de Dios, de modo de ser allí luz y sal de la tierra. Como el catador entonces, ya sé dónde Dios me quiere en este momento. Porque ya lo vi, ya me di cuenta de su rostro, de su presencia que me está diciendo, hey, ven, te quiero aquí, en este ambiente, en esta circunstancia, en este proyecto.
en este desafío, en esta limitación. Qué interesante, ¿no? ¿Ven por qué Jesús no es de pensamiento mágico, sino de discernimiento? Dice también el Papa, los signos de los tiempos son aquellos acontecimientos en los que la conciencia humana que en la conciencia humana adquieren una relevancia importante. Por ejemplo, ahorita, la pandemia, la cuestión del problema laboral que resulta, la situación de las familias, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que encontrar entonces en nuestra conciencia una relevancia importante. Tengo que ver en esta pandemia, yo en mi conciencia, discerniendo los signos de los tiempos, tengo que ver dónde Dios me quiere como luz y sal de la tierra. Y que constituyen las notas características de una época que en cuanto tal desafían a la fe. La pandemia es un desafío a nuestra fe en Jesucristo resucitado. ¿Crees en Jesús resucitado? Sí. Bien, entonces, como discípulo de Jesús resucitado, todos tenemos que discernir los signos de los tiempos. Ahora bien, se nos dice también que, por ejemplo, en otro documento sobre la familia, Familiaris Consorcio de 1981, dice, a propósito de la descripción de la familia en el mundo de hoy, dice, la familia nos presenta aspectos positivos que serían signos de la salvación de Cristo operante en el mundo, y aspectos negativos, signos del rechazo del hombre al amor de Dios. De ahí se sigue entonces que solamente la educación en el amor enraizado en la fe puede conducir a adquirir la capacidad de interpretar los signos de los tiempos, que son la expresión histórica de este doble amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Yo creo que esta frase del Papa bien podríamos escribirla con letras de oro en nuestro corazón y en nuestra mente. Fíjense qué interesante para poder nosotros ser buenos discernidores de los signos de los tiempos. Solamente la educación en el amor, enraizado en la fe. Más o menos nos damos una idea. La educación en el amor. ¿Estamos educados en el amor? Híjole, es otro gran tema, ¿no? Amamos y a veces lo vibramos con el amor, pero ¿estamos educados en el amor? Porque en realidad la medida del amor pues es esta. Nadie tiene mayor amor que el que es capaz de dar su vida por sus amigos, por los que ama, para que ellos vivan. Esa es la Pascua. Morir yo para que otro viva. Educación en el amor enraizado en la fe en Jesucristo. Solo esto nos puede conducir a adquirir la capacidad de interpretar los signos de los tiempos, que son la expresión histórica de este doble amor. Bien, entonces, discernir los signos de los tiempos requiere, primero, que yo ame y que tenga fe en Jesucristo resucitado. Cuando voy viviendo esto, cuando, como decía la novena, doy permiso al Espíritu Santo como la Virgen para que guíe mi vida, puedo adquirir la capacidad de interpretar los signos de los tiempos. Sin amor no se puede. Con miedo, con preocupaciones y todo, quién sabe, ¿no? Es interesante destacar aquí, resalta el Papa, la ambigüedad de los signos de los tiempos, razón por la cual es necesario someterlos a discernimiento. Pueden ser buenos, aspectos positivos,
signos de la salvación de Cristo en el mundo, y aspectos negativos, signos del rechazo del hombre al amor de Dios. Por eso hay que discernirlos, adquirir en el espíritu la capacidad de discernir el signo de los tiempos. Pues bien, entonces, este discernimiento es un discernimiento, ya dijimos, en el amor, en la fe y evangélico, en el evangelio. Es la interpretación que nace a la luz y bajo la fuerza del evangelio. Esto implica otra cosa: la lección divina, la lectura de la escritura, la meditación, la proclamación del evangelio. Conozco el evangelio, tengo hambre y sed de él, porque si me falta esta familiaridad íntima con el evangelio, pues se me hace que quedaría muy flaquito, muy enclenque nuestro discernir los signos de los tiempos. Nace a la luz y bajo la fuerza del evangelio. Pero del evangelio vivo y personal que es Jesucristo, y con el don del Espíritu Santo. Y entonces tocamos materia. Repito, para el creyente la interpretación de la situación histórica, esta pandemia, año 2020, los días que llevamos de la pandemia desde enero para acá, es un año históricamente impresionante. Encuentra el principio cognoscitivo y el criterio de las opciones de actuación consiguientes en una realidad nueva y original, a saber, en el discernimiento evangélico. Entonces, es la palabra de Dios, la familiaridad con ella, porque no es otra cosa que la persona de Jesús. Y entonces nos dice el Papa, es la interpretación que nace a la luz y bajo la fuerza del evangelio vivo y personal que es Jesucristo, y con el don del Espíritu Santo. Entonces, para discernir los signos de los tiempos, necesito el don del Espíritu Santo. Los signos de los tiempos se disciernen bajo la luz del Espíritu Santo. Qué importante entonces es comprender Pentecostés. Es la estrategia de Jesús, del Padre de Jesús, para que su iglesia no camine así como el mismo San Pablo dice, ¿verdad? Empujada por cualquier vientecillo que surja, cualquier doctrina, cualquier por acá, y ande sin ningún rumbo por aquí y por allá. El Espíritu Santo, Pentecostés, es fundamental. Bien decía Jesús a sus apóstoles, no se muevan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo, porque es con el Espíritu Santo que podrán discernir desde mi persona, diría Jesús, dice Jesús, los signos de los tiempos, es decir, lo que está pasando en la historia. Nos dice también, por ejemplo, dice, los fundadoras de comunidades consagradas, religiosas, dice, ellos han sabido interpretar los signos de los tiempos y responder de un modo clarividente a las exigencias que iban surgiendo poco a poco. Siguiendo sus huellas, muchas otras personas han tratado de encarnar con la palabra y la acción el Evangelio en su propia existencia, para mostrar en su tiempo la presencia viva de Jesús, el consagrado por excelencia y el apóstol del Padre, el enviado por el Padre. ¿Qué tal? ¿Qué les parece el discernimiento de los tiempos? Está conectado con la época en que cada uno vive,
porque su objetivo es primero encarnar la palabra y la acción del Evangelio en su propia existencia. ¿Qué cosas implicaría esto, no? Muy interesante. Para mostrar en su tiempo la presencia viva de Jesús. Nuestro tiempo ahorita es tiempo de pandemia, de limitaciones, tiempo, pues, no sé, también de miedo, de angustia, de depresión, de esta terrible enfermedad, esta casi como ruleta, ¿verdad? De a ver a quién le toca, con eso de que no todos los que portan el virus tienen sus síntomas y todo, entonces todo mundo nos podemos contagiar con todo mundo y todo eso. ¿Cómo mostrar la presencia viva de Jesús hoy? Juan Pablo II, pues, es el Santo Padre que más destaca la relación entre los signos de los tiempos y el Espíritu Santo. Lo que estamos, pues, hablando ahorita es enseñanza de San Juan Pablo II, que no nos habla al tanteo, sino que nos conoció bastante bien, igual a los mexicanitos, ¿no? Ustedes recuerdan 5 visitas que se chutó a México, no se dio cuenta que éramos gritones, que éramos relajientos y de todo ese tipo de cosas, nos quiso mucho, ¿no? Y ahora se llevó a México ahí en su corazón ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sigamos viendo su enseñanza. Entonces, Pentecostés, el don del Padre y del Hijo que recibimos, que habla por los profetas, quiere hacer precisamente eso. Un profeta callado es fatal para el reino de los cielos. Hoy lo decimos así, ¿no? Un profeta calladito se ve más bonito, ¿no? No hace ruido, encerrado en la sacristía, nunca sale, está todo pálido porque nunca le da el sol, etcétera, etcétera. Pues no, el Espíritu Santo habló por medio de los profetas. Y San Juan Pablo II fue lo que hizo. No solo lo enseñó, sino lo hizo. Con qué fuerza hablaba San Juan Pablo II. Entonces, por una parte, el Espíritu Santo es quien bajo cuya luz se debe realizar la identificación e interpretación de los signos de los tiempos. Pentecostés, viene el Espíritu, discípulos de Jesús que lo recibimos. ¿Para qué? Para que bajo su luz identifiquemos e interpretemos los signos de los tiempos. Pero, por otra parte, es también el Espíritu Santo quien inspira en cada tiempo las acciones a seguir para dar respuesta a estos signos de los tiempos. Quién sabe, ¿no? Tendríamos ahorita que ponernos honestamente cada uno como persona, como discípulo, discípula de Jesús, como familia católica, como parroquia, como rectoría, como diócesis, como iglesia, preguntarnos, ¿ya hemos hecho el discernimiento de los signos de los tiempos en esta pandemia? Ya llevamos pues prácticamente desde diciembre, ¿no? Que esta cosa empezó. Llevamos 5 meses. Como iglesia, habremos hablado del sentido de la voluntad de Dios en esta pandemia, de lo que Dios nos enseña, nos manifiesta, los desafíos que están ahorita presentes. Hemos puesto atención a la escucha del Espíritu para saber qué acciones vamos a seguir para dar respuesta a estos desafíos. Quizá, no sé, hemos hecho bastantes cosas buenas, desde luego, pero a lo mejor ha sido pues que no salgan, ¿verdad? Que la cuarentena, que quédense en su casa, que usen la tapabocas, la cubrebocas, que lávense las manos, bueno, todas esas son acciones sanitarias. Hay que hacerlas, ¿no?
que tengan en cuenta la cuestión económica, la cuestión laboral, la crisis que se viene, las situaciones de violencia que se están dando, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, cuídense. Ahorita hay cursos sobre esto, contra la depresión y que la autoayuda, los préstamos, créditos, sí, 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 interesante. Son todos necesarios, pero son acciones, pues bueno, diríamos, de gobierno, de toda la cuestión de salud y todo eso. Esto se refiere a otro tipo de acciones. La acción de descubrir la presencia viva de Jesús y además ver de acuerdo a los signos de los tiempos interpretados desde el Evangelio, es decir, la persona viva de Jesús, qué acciones nos está inspirando el Espíritu Santo para dar respuesta a estos signos de los tiempos de la pandemia. Entonces, Pentecostés es fundamental en este momento, en este tiempo. En su documento Tercio Milenio Adveniente, cuando el Papa San Juan Pablo II estaba preparando a la Iglesia para el salto al nuevo milenio en 1994, fíjense, 6 años antes, nos decía: descubrimos al Espíritu Santo como aquel que construye el reino de Dios en el curso de la historia. No es virtual, no es pensamiento mágico, no. El Espíritu construye el reino de Dios en el curso de la historia y prepara su plena manifestación en Jesucristo, animando a los hombres y mujeres en su corazón y haciendo germinar dentro de la vivencia humana las semillas de salvación definitiva que se dará al final de los tiempos. Es decir, nuestro asunto en esta pandemia y en cualquier situación de signos de los tiempos no es solamente la solución sanitaria. Claro que tenemos que comprometernos en ello. No es solamente la solución económico-laboral que ahorita está tan tremenda. Hay que colaborar, pero para nosotros nuestro asunto es construir el reino de Dios en este momento. Es decir, orientar a nuestros hermanos, nosotros mismos, hacia el final de los tiempos. Entonces, en la visión de Juan Pablo II, desde el acontecimiento de Jesucristo, la historia está llena del Espíritu Santo. Por ello, la Iglesia tiene el deber de escrutar en la historia la presencia de Dios. ¿Cómo les queda el ojo? No es opcional, no es sugerencia, no es hobby, es deber y mandato, porque el mandato es amar y el amor tiene que saber discernir. Y el Espíritu Santo es el amor de Dios que quiere operar en la historia a través de su manifestación, lo veíamos ayer, palabras de sabiduría, palabras de ciencia, sanación, diversas lenguas que son los diversos servicios que la caridad tiene que ofrecer en estos momentos. Y todos tenemos que discernir. Fíjense qué importante es lo que San Juan Pablo II nos decía. La historia está llena de la presencia del Espíritu Santo. Por ello, la Iglesia tiene el deber de escrutar en la historia, la de ahorita, la de la pandemia, la del coronavirus, la de la crisis económica, la de la crisis sanitaria, la de la crisis psicológica, la de la crisis, etcétera, 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 pero que no sea una crisis de fe. Tiene el deber de escrutar en la historia la presencia de Dios. ¿Estará presente Dios en esta pandemia? ¿Cómo? ¿Estará tan escondido así que no lo podemos ver y así como si no estuviera? Llega a decir el Papa en una catequesis refiriéndose a este tema:
Si nos situamos en la perspectiva de la fe, vemos la historia, sobre todo después de la venida de Jesús, totalmente envuelta y penetrada por la presencia del Espíritu de Dios. ¿Será? Pobre Espíritu Santo, ¿no? Llena la historia está llena de su presencia, pero pobre, ¿no? A lo mejor ni caso le hacemos. Esto es muy delicado, ¿no creen? Se nos pasa de noche la Pascua, 40 días, y la espera de Pentecostés, y pasó Pentecostés, y vendrá otra vez otra Cuaresma, y otra Pascua, y otro Pentecostés. ¿No será que un primer signo de los tiempos, ahorita, calientito como el pan saliendo del horno, es: vive Pentecostés, acepta Pentecostés, conoce Pentecostés, experimenta Pentecostés? Urge, 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 urgente e importante, esencial. Lo esencial es invisible a los ojos. No nos tocará a nosotros como a los apóstoles, dice San Lucas, el ventarrón allá y todo lo que pasó en el primer Pentecostés, sino en este nuevo Pentecostés. No dejemos que se nos escape Pentecostés una vez más en nuestra vida. Dios nos libre. Si nos situamos entonces desde la perspectiva de la fe y vemos la historia desde la perspectiva de la fe, sobre todo después de la venida de Jesucristo, entonces veremos una historia totalmente envuelta y penetrada por la presencia del Espíritu de Dios. Desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia hemos visto. El primer actuante ahí al inicio de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo, y el actuante final con la Iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda la historia de verdad está totalmente envuelta y penetrada por la presencia del Espíritu de Dios. Así se comprende fácilmente por qué hoy más que nunca la Iglesia se siente llamada a discernir los signos de esa presencia en la historia de los hombres, con la que, a imitación de su Señor, se siente verdadera e íntimamente solidaria con la humanidad de este tiempo de pandemia, con los que sufren, con los que dirigen, con los que sirven, con los que atienden, con toda esta situación ahí, que incluso ahorita no sabemos exactamente cuándo llegará la dichosa nueva normalidad. ¿Quién va a hacer el discernimiento de los signos de los tiempos de esta pandemia? Raro, ¿no? A veces no estamos, el Papa Francisco ha escrito un libro, léanlo, ¿verdad? Es muy interesante, lo pueden ahí bajar de internet, pero muy pocas voces nos están invitando a tener una visión, una perspectiva de la fe sobre esta situación histórica de la pandemia. ¿Y a quién le tocaría hacerlo? A todo bautizado, porque todo bautizado es profeta, y el discernimiento de los signos de los tiempos es chamba de profetas, chamba profética, la cual no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Pero ya vimos cómo San Juan Pablo II nos enseñó, la historia está llena del Espíritu Santo. Esto fue lo que la Virgen creyó y vivió desde la Anunciación hasta la cruz de Jesús en el Calvario. ¿Cuántos de nosotros sabemos discernir los signos de los tiempos? Con razón entonces andamos a veces tan perdidos y apuntándole a otras cosas menos a lo esencial y a lo importante.
Bien, queridos amigos, son ya las 9. Hay tanto que conocer de Pentecostés. Ya que viene el Espíritu Santo a capacitarnos para discernir los signos de los tiempos, para que en el momento histórico que los discípulos de Jesús viven, sepan discernir los signos de los tiempos, descubrir la presencia viva de Cristo, Evangelio vivo, ver los desafíos que se presentan en ese momento histórico y discernir, escuchar al Espíritu Santo para conocer qué acciones nos inspira para responder a esos desafíos como Jesús lo haría, porque nosotros somos sus discípulos. Fascinante, ¿no creen ustedes? El Papa ya lo está haciendo, obispos, sacerdotes también lo están haciendo, pero el discernimiento de los signos de los tiempos es deber de la Iglesia. Y la Iglesia no son solo el Santo Padre, ni solo los obispos, ni los padrecitos, ni los consagrados, somos todos. Un señor obispo decía, así hablando un poquito de estadísticas, que el 99.9% de la Iglesia son los laicos. Y el 0.1% de la Iglesia somos padrecitos, consagrados, papa, obispos y todos los demás, ¿no? Tan solo somos como una especie de levadura en medio de ustedes. Ustedes son la mayoría laicos. Por eso entonces, ¿qué acciones estará queriendo el Espíritu de Jesús inspirarnos a todos nosotros? Acciones fáciles, superficiales, no creo. Son acciones de cambio tremendo, de conversión hacia Cristo Jesús, tremendos y profundos, que Pascua nos tocó vivir ahora. Desde la Cuaresma ya pues, ¿no? ¿Qué Cuaresma? ¿Qué Pascua? ¿Y qué Pentecostés? Hoy pues la gran celebración de Pentecostés, como la veo yo, ya no será externa. Veladas, cantos, fogatas, luces, cohetes, fiesta, comida y todo eso allí, pues ahora como que no, ¿verdad? Hoy Pentecostés viene como ese viento impetuoso del Espíritu hacia el interior de las personas, porque lo esencial es invisible a los ojos, solo se percibe con el corazón. Mañana pues tendremos nuestro último día de reflexión y quiero invitarlos ya desde ahora a pedir juntos al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús que vienes del Padre, amor de Dios que vienes a nosotros para enseñarnos a amar y desde la fe discernir la historia. Ilumínanos. Oremos a la Virgen que pregunta, oye, ángel, me refiero al ángel, no al ángel de la Anunciación, oye, mi humanidad no puede con esto. Si tú me dices que yo voy a ser la madre de Dios nada más porque yo digo, no se puede. ¿Cómo será esto? Y la respuesta del ángel, no temas, María. El Espíritu Santo lo hará. Qué genial, ¿no? Esto es encarnación. El primer Pentecostés lo vivió la Virgen, ¿se dan cuenta? Digo, muy diferente desde luego, ¿no? Todavía no estaba la Pascua de Jesús, pero la anunciación, la encarnación, fue ya un primer Pentecostés. ¿No les parece rico rescatar esto? Madre nuestra, así como lo viviste en ese Pentecostés de la encarnación, cuando tú dijiste,
Es que mi humanidad no puede hacer esto. ¿Cómo va a hacer esto? Hoy también nosotros decirle a Dios, al ángel, nosotros no podemos. Hay cuarentena, hay limitaciones, hay que lavarse las manos, hay que usar cubrebocas, hay que hacer... No podemos. Y además es cierto, no podemos. Pero la respuesta del ángel sigue resonando hoy. El Espíritu Santo bajará, te cubrirá con su sombra. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Crees esto? Porque para discernir los signos de los tiempos, ya vimos, se necesita estar educados en el amor y tener una experiencia viva de fe en Jesús, así sea. Bien, queridos amigos, vamos a rezarle a la Virgen para decirle que cuando menos podamos dormir hoy en la noche, ¿no? Después de hacer estas meditaciones que tanto tocan a nuestra vida, ¿no? Entonces ya dejemos un poquito nuestra concha y abramos el corazón al Espíritu Santo y todavía más aún démosle permiso para que Él guíe nuestra vida y podamos juntos cumplir con el deber de discernir los signos de los tiempos, la presencia viva de Jesucristo en esta pandemia. Digo, ¿para qué les voy a hablar de la, no sé, la devaluación del 94? Pues bueno, quién sabe qué hicimos en aquella ocasión, ¿no? Ahorita, para que Él nos inspire las acciones con que desde nuestra fe en Jesucristo respondamos a todo esto. No nos libramos de ello, nos toca. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Padre bueno, haz descender tu bendición sobre toda la humanidad, sobre todos tus hijos. Tú que ves en cada hombre y mujer, especialmente en los más débiles, los más necesitados, una imagen de tu Hijo. Ten misericordia de nosotros. Concédenos por tu Espíritu el don del discernimiento que nos lleve a una conversión de corazón a tu Hijo Jesús, al Evangelio vivo que es tu Hijo Jesús. Nos valemos porque tú mismo nos enseñaste de la intercesión de nuestra Madre Santísima. Espíritu Santo, ven, 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 que este Pentecostés no sea un Pentecostés más, sino verdaderamente un nuevo Pentecostés. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos y permanezca para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios les conceda paz y salud en sus hogares.